Muy buenos días, amados hermanos que están conectados a vuestra página de iglesia y a los que se van a conectar. Les deseamos un feliz día. Hoy que celebramos el Día del Padre, nos sentimos todos muy gozosos, muy felices. Y en esta hora, permítame ahí una palabra de oración para poder dar inicio al mensaje, la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Oramos. Padre, te damos gracias por permitirnos en esta mañana estar reunidos tus hijos y con corazones dispuestos a escuchar tu dulce voz. Señor, háblanos con el poder de tu palabra. Habla a cada padre, Señor, el mensaje que tienes especial para nuestras vidas. Que cada padre, al terminar, Señor, esta reunión pueda salir con una palabra de bendición en sus corazones y ellos puedan, Señor, poner todo de su parte para seguir siendo esos padres que tú, Señor, nos has llamado a ser. Gracias, bendito Dios. En Cristo Jesús solo, con todo mi corazón. Amén. El título del mensaje que le he puesto a este mensaje es El corazón de un buen padre. Lucas capítulo 15, versos 11 al 32 es nuestro texto que nos va hoy a guiar y el cual vamos a estar juntos estudiando y aprendiendo. Hermanos, hoy es un día muy especial. Hoy celebramos a papá, quien no ha escatimado esfuerzo alguno por ver a sus hijos que crezcan sanos y que no les falte lo necesario para desarrollarse en esta vida. Por ello, esta mañana estudiaremos la parábola del hijo pródigo. En esta parábola, amados hermanos y amigos, quisiera ver con ustedes, más allá de la actitud del hijo pródigo, el corazón de un buen padre, que es justamente ello lo que me llama poderosamente la atención. Por ello miremos esta mañana al Padre y en primer lugar vamos a ir juntos a ver el esfuerzo, el sacrificio de un padre. Y leemos ahí el verso 11 del capítulo 15 de Lucas y empieza diciendo la palabra de Dios ahí. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Este padre, dice la parábola, tenía 2 hijos. Me imagino que este padre hizo todo por esos 2 hijos, para que no le falte nada. Este padre se había esforzado, se había sacrificado, como todo buen padre, para que a sus hijos no le falte lo necesario. Como usted, mi querido padre que me está escuchando, que se preocupa para que en su hogar, en su familia, no le falte lo necesario a sus hijos. Por un momento me imagino yo que este padre, cuando tuvo a su primer hijo, es decir, al hijo mayor, se sintió tan bendecido por Dios, porque Dios le estaba dando el privilegio, ese privilegio de ser padre, y que todos los buenos padres hemos sentido cuando hemos tenido a nuestro hijo en nuestros brazos, y uno se siente feliz y dice: wow, soy padre, y muchas veces con lágrimas en los ojos. Perdónenme que exprese lo que sentí cuando tuve a Exo entre mis brazos. Esa sensación tan maravillosa lo hemos vivido los buenos padres. Y digo los buenos padres, es que hay malos padres también. Los que abandonan a la mujer con su hijo en el vientre cuando se enteran o reciben la noticia que engendraron un ser tan maravilloso como son los hijos. Hermanos, esa sensación de padre hemos vivido todos los buenos padres y es tan maravillosa. Amigo y hermano, este padre, desde el primer momento de tener a su hijo en sus brazos, ¿sabe lo que hizo? Se comprometió en esforzarse y trabajó duro para que a su hijo no le falte nada. Y vino el segundo y se esforzó por los 2 hijos. Al igual que usted, padre, que se esfuerza, se sacrifica y muchas veces ha tenido que privarse de muchas cosas para que a sus hijos no le falte nada. Y al extremo, muchas veces de privarse de comer para poder darles a sus hijos que comer. Quizás los hijos no saben
lo que los padres hacemos por ellos, lo que los padres pasamos para poder formar. En segundo lugar, yo quisiera ver con ustedes ahí el dolor de un buen padre, porque esta parábola nos habla también del dolor, así como vemos el esfuerzo, el sacrificio de este padre por darle todo a sus hijos. Podemos ver el dolor de un buen padre. Lee conmigo el verso 12, ahí del capítulo 15 de San Lucas, y dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, dice. Lo que puedo ver en este texto es el dolor del buen padre. Este padre le había dado todo a sus dos hijos. Se había esforzado y sacrificado para que a sus hijos no les falte nada. Se había esforzado como usted se esfuerza, padre, pero un día recibió el golpe más duro en su corazón de parte de su propio hijo. ¿Quién no contento con todo lo que su padre le había dado, le estaba pidiendo su herencia que le correspondía? Lo cual produjo un dolor tan grande en el corazón del padre. Porque, ¿sabe? Porque pedir la herencia al padre estando en vida significaba pues desearle que se muera para poder recibir la herencia. Porque solo se pide la herencia cuando el padre muere, no antes de su muerte. Y yo quiero que usted, hijo, que me está escuchando esta mañana, entienda. ¿Sabe el dolor que está sintiendo este padre por lo que su hijo le estaba pidiendo? Estaba sintiendo el dolor más grande en su corazón debido al golpe más duro que había recibido de parte de su hijo menor. Y le estaba destrozando su corazón, quien había dado todo por amor a sus hijos. Pero en medio de esa escena tan dolorosa, el padre no atinó nada más a decirle a su hijo menor: está bien, te daré la parte que te corresponde de mis bienes, porque continúa diciendo el texto, y repartió, dice ahí, y le repartió los bienes. Lo que puedo ver es que un padre, y puedo ver ahí que un buen padre, mis queridos hermanos, aún en medio de todo el dolor que estaba sintiendo, este padre no retuvo lo que un día había de recibir su hijo. De repente con mucho dolor, de repente con mucha tristeza, pero se lo dio. Por ello, hijo que estás escuchando, y tú que escucharás este mensaje, sabes, muchas veces los hijos no valoramos a nuestros padres. Muchas veces los hijos no saben lo que nuestros padres hacen por nosotros, para que mañana más tarde nosotros seamos algo en esta sociedad. Muchas veces los hijos somos como este pródigo, que rompemos el corazón de amor de nuestros padres que se esfuerzan y sacrifican para darnos todo lo necesario en esta vida y formarnos para ser ciudadanos de bien en esta sociedad. Por ello, hijo, no destroces el corazón de tu padre, no seas ingrato, no decepciones a tu padre, valora todo lo que han hecho por ti, dale alegrías y no tristezas. Recuerda que todo lo que tus padres hacen por ti es para tu bien, y si lo desaprovechas o lo menosprecias, va a repercutir para tu mal. Aunque causes el dolor en el corazón de tu padre, nunca olvides, hijo que me estás escuchando, nunca olvides que las consecuencias serán para tu vida. Nunca lo olvides y tenlo presente siempre ello. Este hijo pródigo, una vez que recibió su herencia, ¿sabe lo primero que hizo? Veamos bien lo que dice el verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice, se fue lejos a una provincia apartada.
Este hijo se fue lejos de su padre. Hijo, ¿cuántas veces ha pasado por tu mente irte lejos de tus padres? ¿Cuántas veces has pensado cumplir tu mayoría de edad y vivir tu vida sin controles y reglas que los padres ponen en casa? Lo cual no les gusta a los hijos. Pero entiende, hijo, si tus padres ponen reglas, es para que tú no te desvíes por el mal camino. Es para que tú no termines como este hijo pródigo. Dice el verso 13, al final dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Te das cuenta, joven? Lo que un padre cuida de su hijo es que no termine viviendo perdidamente. Este muchacho salió del cuidado del padre y derrochó todo en los placeres de la vida, como todo joven que quiere ser libre, porque creen que puede enfrentar esta sociedad, creen que pueden enfrentar este mundo solos, se creen autosuficientes. Joven, escúchame, lo primero que harás en este mundo, cuando abandones el hogar antes del tiempo, es destruirte, es arruinar tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque no estás preparado para enfrentar lo que esta sociedad ofrece. Créeme, joven, terminarás perdiéndolo todo. Lee conmigo los versos 14 al 16. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este hijo pródigo lo malgastó todo y terminó buscando trabajo. Y sabe, lo único que encontró fue el trabajo de apacentar cerdos. El trabajo más denigrante para un judío. Es que este joven, para lo único que calificaba era para trabajar en la crianza de cerdo. ¿Sabes, joven que me estás escuchando? Hijo que me estás escuchando, puedes llegar a lo más bajo y vil de esta vida por haberte revelado a tu padre, por haberte alejado de tu padre, por haber rechazado el cuidado, la dirección y la provisión de parte de tu padre, por querer ser libre. Un día mi hijo Edson me dijo, cuando yo cumpliera 18 años, me voy a ir de la casa. Cuando yo cumpla 18 años, me voy a ir, papá, de la casa. ¿Saben lo que yo le dije? O lo que hice, me reí. Y me reí porque sabía que mi hijo no entendía lo que estaba diciendo. Era un adolescente. Pero le dije, cuando tengas 18 años, quizás vas a saber lo que es vivir la vida. Ahora tiene 21 y no se ha ido de la casa y está logrando obtener sus profesiones y sigue sirviendo fielmente a Dios. Así que, mi querido joven, no pienses en ello. Yo sé que ustedes anhelan su libertad. Yo sé que no les gusta estar en casa, porque en casa hay reglas. Joven, yo te invito a que ahí en tu casa repitas conmigo y digas reglas. Di ahí, reglas. Sí, en la casa hay reglas. Y yo sé que no les gustan las reglas, porque les gusta vivir la vida como les place. Por ello anhelan llegar a la mayoría de edad, obtener su DNI, y como ya son ciudadanos con la mayoría de edad, ya pueden ser libres como este hijo pródigo. ¿Sabes, joven? Si crees que tu vida va a ser mejor cuando estás, o va a ser mejor que cuando estás con tus padres, estás equivocado. Miremos cómo termina este joven. El verso 16 va a decir bien claro, y dice que este joven, que dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven terminó en la peor miseria de su vida.
no tenía ni qué comer. Y tanto era su hambre que deseaba comer la comida de los cerdos. Imagínense por un momento esa escena. Los cerdos viven en el lodo. Y ahí su comida y el olor que emiten en ese escenario, este joven quiere comer de esa comida. Este joven había perdido su dignidad. Había perdido su dignidad. Lo perdió todo. Por ello déjame decirte, hijo, que me estás escuchando, tú que eres hijo, no pierdas la enorme bendición de tener un padre a tu lado. Hay muchos que no lo tienen y hay muchos que quisieran tener a su padre a su lado y darían todo por ello. Tú lo tienes, valora a tu padre, ámalo, respétalo, considéralo. Tienes ese privilegio de tenerlo con vida. No esperes que mañana sea tarde, cuando ya no lo tengas y recién ahí te lamentes. No esperes ellos. No esperes sentirte culpable. Es ahora la oportunidad que tienes de arrepentirte. Y lo siguiente que podemos ver de este pródigo es que frente a la miseria de su vida en la que se encontraba, él vuelve en sí. Lee el verso 17 y dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Podemos ver aquí el volver en sí de este joven. Cuando este joven se encontraba en la peor miseria a la cual puede llegar un ser humano en este mundo, él vuelve en sí y se acuerda de su padre y va a decir: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y sigue diciendo ahí: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Volvió en sí. Yo me pregunto, ¿por qué el ser humano espera estar en lo más bajo? ¿Por qué tiene que esperar estar en la ruina o en la desgracia para recién volver en sí y acordarse que tenemos un padre? Y decir como este hijo pródigo: en la casa de mi padre hay comida en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre. Y lo siguiente que podemos ver aquí es el amor y la misericordia de un buen padre. El verso 20, creo que usted lea ahí conmigo, dice: ya viendo, el verso 20, el amor y la misericordia de Dios. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lo que estamos viendo es la misericordia del padre. Miren lo que hace el padre. Dice que cuando el padre vio de lejos a su hijo, corrió, y cuando lo alcanzó se echó sobre su cuello y le besó. Este padre nunca perdió la esperanza que su hijo un día volviera, porque cada día salía y se asomaba: quizás su hijo hoy vuelva, decía él en sí, hoy quizás mi hijo vuelva, y salía y asomaba. ¿Sabe por qué, mi querido padre? Porque un padre que ama a su hijo nunca pierde la esperanza, vive cada día pensando que su hijo volverá. Quizás este padre todos los días se asomaba y decía: quizás mi hijo hoy vuelva. Este padre nunca perdió la esperanza que su hijo algún día regresaría. Pero también hay muchos padres que cuando el hijo se va de casa no le interesa que su hijo vuelva y lo desecha. Escúchame, padre, escúchame. El buen padre nunca desecha a sus hijos. ¿Sabe lo que hace ese padre? ¿Sabe qué hace? Lucha por recuperar a su hijo. Hay lucha. Ningún buen padre destierra a su hijo. Ningún buen padre menosprecia a sus hijos, porque los hijos son herencia de Jehová. Padre, entiéndelo. Es la herencia que Dios te ha dado para que usted administre su vida. Y un día daremos cuenta a Dios de lo que hicimos con
la herencia que hemos recibido, es decir, con esos hijos. ¿Qué hicimos? Así que, Padre, que me estás escuchando, si tienes un caso así, sé movido a misericordia. Sé movido a misericordia. Ten misericordia de tu hijo. No lo deseches, porque es tu responsabilidad. Y si se pierde o pierdes a tu hijo, déjame decirte que has fracasado tú como padre. No tu hijo no ha fracasado, sino usted ha fracasado, porque Dios le ha dado a usted la responsabilidad de su hijo para que lo cuide, para que lo guíe, para que lo instruya. A usted, padre, le ha dado y le ha hecho responsable, y no a su hijo. Así que, Padre, no dejemos nuestra responsabilidad de lado. Así que no le echemos la culpa al pródigo. Nosotros somos responsables. Este padre estaba esperando lo más importante para su vida, que era que su hijo volviera. Y cuando volvió y lo tuvo, fue movido a misericordia. Y esto produjo que el hijo le dijera, mire el verso 21, lo que él había pensado. Iba a decir ahí, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se dan cuenta? Este hijo volvió arrepentido de corazón. No le quedó, o no se quedó tan solamente en un pensamiento cuando volvió en sí, sino que ahora estaba consumando el acto del arrepentimiento. ¿Sabe, querido padre? Y ustedes, padres que me están escuchando, este padre estaba recuperando a su hijo. Y esto nos debe llevar a aprender una gran lección para nuestras vidas. La misericordia de Dios nos recuperó a nosotros. Y la misericordia de nosotros como padres recuperará a nuestros hijos. Nunca te olvides, hermanos, este padre no fue severo. No le dijo a su hijo: tú te fuiste, así que vete. Ya no regreses, para mí estás muerto. No le dijo ello. ¿Qué hubiese pasado si le hubiese dicho ello? ¿Usted cree que el hijo le hubiese dicho: Padre, he pecado contra ti? No, ese hijo se hubiese ido. Pero él no, fue movido a misericordia. Y la misericordia de este padre hizo que su hijo mostrara su arrepentimiento de todo corazón. ¿Saben cuán importante es que nosotros como padres mostremos ellos? Y no seamos severos. No, este padre sabe lo que hizo. Corrió, dice, lo abrazó, lo besó, y esa misericordia hizo que este hijo manifieste su arrepentimiento. Escúchame bien, padre, solo con misericordia ganaremos a nuestros hijos, no con severidad, no con desprecio, no, es con misericordia que ganaremos a nuestros hijos, con esa misericordia con la cual Dios nos recuperó. Pero no solo quedó con el arrepentimiento del hijo. Veamos lo que sigue: el perdón del buen padre. El verso ahí 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lo primero que hizo fue, este padre ordenó que traigan el vestido y vistió a su hijo. Es decir, cubrió los pecados de su hijo. Lo perdonó sus pecados a su hijo que había cometido contra él. Él terminó perdonándole. Y no solo quedó en el vestido, luego le puso, dice, un anillo. Este padre le devolvió, es decir, la autoridad. Esa autoridad a su hijo. El hijo le dijo: hazme como uno de tus sirvientes. El padre le dijo: no, tú no eres mi sirviente, tú eres mi hijo. Dios también nos dio el mismo privilegio. Cubrió nuestros pecados y nos dio la autoridad de ser sus hijos y no bastardos. Tú y yo somos hijos de Dios. Nuestros hijos son nuestros hijos, y ellos no son nuestros sirvientes, ellos no son nuestros bastardos, son nuestros hijos y herederos. Entonces vemos que el padre cubre a su hijo, perdona sus pecados, le devuelve su autoridad, y luego vemos la alegría y el regocijo del padre. Lea conmigo el verso 23, y ahí vamos a ver: y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Y hagamos
fiesta. ¿Por qué? Verso 24, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Como vemos, había alegría y regocijo, y es eso lo que hace un padre cuando recupera a su hijo. Se regocija, se alegra, hace fiesta, porque eso es lo que Dios ha hecho en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, y tu padre debes alegrarte, debes regocijarte y hacer fiesta cuando has recuperado a tu hijo. Y todos los padres debemos regocijarnos y alegrarnos, no molestarnos cuando vuelve nuestro hijo que se fue con rebeldía. No con esa actitud, no vamos a lograr nada. No lograremos recuperar a nuestros hijos. Por ello, regocíjate, alégrate. Y la historia sigue hablando. Y ahora nos habla de la actitud del hermano mayor. Los versos 25 al 31 va a hablar ahí de la actitud de este hijo mayor. Y vamos a ver qué es lo que hace el padre frente a esta actitud, a lo que el hermano estaba buscando, frente a lo que el hermano estaba sintiendo. ¿Sabe lo que hace el padre? Busca la unidad, busca ahí la armonía familiar. Nunca te olvides, padre. Los padres no estamos para hacer preferencias entre nuestros hijos. Los padres no estamos para inclinarnos por uno más que el otro. No, tampoco. No estamos los padres para dejarnos manipular por los hijos. Los padres, escúchame bien, estamos para mantener la armonía, la unidad familiar. Para ello estamos. No podemos permitir que ningún hijo nos disocie el hogar. No podemos permitirlo. Porque eso es lo que podemos ver aquí de este hijo mayor, que cuando vino, llega, dice el verso 25, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Verso 27 le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo para haberlo recibido bueno y sano. Verso 28, ¿qué pasó? Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Verso 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho mandar para él el becerro gordo. ¿Se dan cuenta? Este hijo estaba reclamando. Pero ¿qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre frente al enojo y el reclamo del hijo mayor? La historia no termina acá, mis queridos hermanos. El padre le va a llevar a una escena, a lo que yo le llamo la esencia de esta historia. Porque el padre termina diciendo algo que este hijo mayor no podía negar. Y aquí puedo ver yo la sabiduría que Dios nos ha dado a los padres. Y tenemos que usarla para manejar los conflictos. No para generar contienda, sino para manejarlos y no entrar a contienda y evitar poner a nuestros hijos en pleito entre hermanos, y menos nosotros como padres con ellos. Veamos lo que este padre termina diciendo. Miren el verso 31. Ahí dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lea ahí conmigo, recapitule conmigo, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una respuesta sabia que llevó al hijo mayor a recapacitar. ¡Qué poderosa respuesta! Yo no quiero tener un hermano muerto, quiero tener a mi hermano vivo. Y eso es lo primero que este hijo estaba recapacitando. Hermano, su hijo estaba muerto y ahora ha revivido.
se había perdido y es hallado, ¿no era acaso motivo más que suficiente para hacer fiesta? Mis queridos padres e hijos que me escuchan, quiero decirles que solo el amor de un padre puede hacer todo por sus hijos. Solo el amor de un padre puede ser movido a misericordia y perdonar a sus hijos. Solo el amor de un padre se regocija y hace fiesta por su hijo que era muerto y ha revivido, que se había perdido y es hallado. Yo te pregunto, en esta mañana, ¿es usted un buen padre? ¿Cómo está su relación con sus hijos? ¿Tiene algún hijo que se ha perdido? ¿Está dispuesto a ser un padre que recupera a sus hijos? Ahí donde está usted, cierre sus ojos y ore conmigo, y ahí pueda decirle en esta mañana: Señor Jesús, aquí está mi vida como padre. Yo te pido que gobiernes mi corazón y me guíes a ser ese padre para mis hijos que ellos esperan. Un padre conforme a tu corazón, un padre que es movido a misericordia, un padre que recibe con amor a su hijo, un padre que perdona, un padre que se regocija, que se alegra, que hace fiesta cuando su hijo vuelve, que se había perdido. Perdona todas mis deficiencias como padre y ayúdame a ser el padre ejemplar para mis hijos. Gracias, Señor, por cada padre que nos has dado para que ellos administren nuestras vidas. Yo te pido, oh bendito Dios, que sigas bendiciendo su vida, que la sigas guiando, que le sigas ayudando, que le des la sabiduría que ellos necesitan para guiar sus hogares, para ser los líderes espirituales en sus familias. Gracias, bendito Dios. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Oramos con todo el corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos pase a mi hermana que tiene a cargo la oración por la economía. Que Dios me los bendiga. Sean muy bendecidos todos.